Este problema que vamos a hacer ahora pertenece al tema de sistemas multicomponentes y diagrama de fase. El problema dice, el agua y el fenol son parcialmente miscibles a 50 grados centígrados, en un sistema en equilibrio formado por la mezcla de estos dos líquidos a 50 grados centígrados y una atmósfera. El contenido de agua es del 89% peso en peso para una de las fases y del 37,5% peso en peso para la otra. Además, se conoce que la temperatura de cosolubilidad es de 66 grados centígrados. Y nos da una gráfica en la cual hay que completar. Vamos a ver la situación que está ocurriendo en este problema para poder detectar cuáles son los datos claves para poder resolver los dos ítems que hay en cuestión. Primero es que se trata de dos líquidos, ¿bien? Que son parcialmente miscibles. ¿Qué quiere decir? Que se van a mezclar en cierta proporción dando dos fases líquidas, ¿bien? La situación va a ocurrir a 50 grados centígrados, a una presión de una atmósfera y que va a haber una cosolubilidad de 66 a 66 grados. ¿Qué quiere decir eso? Es que se van a confundir las dos fases que antes existían. ¿Y qué va a pasar a temperaturas superiores de esa que se marcan? Es que va a ser la solución líquida totalmente. ¿Bien? Hay que notar que los porcentajes que se indica el problema son desde el componente del agua. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que calcular la proporción de fenol que hay en cada una de esas fases, ¿bien? Y al haber las formaciones de dos fases, voy a tener tanto el componente de fenol como de agua participando en ambas fases, pero en diferentes proporciones, ¿bien? Y en la gráfica lo que voy a tener por dentro de lo que es la curva van a ser las dos fases líquidas. Por encima de lo que es la curva marcada, va a haber una sola fase líquida. Entonces, el ítem A pide que se complete el diagrama con los datos brindados. Sabemos que esto está ocurriendo a una presión constante. Dentro de la curva hay dos fases líquidas, en lo cuales, sea la fase 1 o la fase 2, una va a ser rica en agua y la otra va a ser rica en fenol. Entonces, yo debo calcular los porcentajes de fenol respecto de cada fase, debido a que el problema me proporciona los porcentajes del agua y la gráfica, si vemos en el eje X, es la proporción de fenol en la masa. Entonces, con los porcentajes del agua hago la diferencia, ambos porcentajes deberían sumar 100, entonces calculo el porcentaje del fenol. Y a colocar los datos proporcionados y obtenidos también en la gráfica. ¿Cómo me voy a manejar en la gráfica? Lo van a hacer más o menos proporcional en porcentaje, ¿bien? Ya que esta gráfica no está hecha bien a escala, entonces si lo intentan hacer con la regla, puede que quede poco proporcionado. Entonces, lo que para saber cuánto fenol hay en cada fase, lo que voy a restar de 100 es el porcentaje de agua que se dijo. En la primera fase se obtiene un 11% de fenol, por lo que será rica en agua, y para la segunda se obtiene un 62,5% de fenol. Finalmente, todos estos datos, entonces, quedarían así en la gráfica, como se observa en las líneas rojas, y recordar que esto es un esquema, no es exactamente a escala, ¿bien? Luego el ítem B, que dice calcular la masa de agua y la masa de fenol presentes en cada fase en el equilibrio. Si se mezclan 6 gramos de fenol y 4 gramos de agua a 50 grados centígrados y una atmósfera. ¿Qué es importante primero destacar? De que esto va a ocurrir a 50 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Sobre la misma recta de temperatura que estábamos trabajando. ¿Bien? Entonces, desde esa recta hacia abajo yo debo marcar en la proporción de fenol que hay presente. Entonces, 6 gramos de fenol que ahora se añaden con 4 gramos de agua hacen un total de 10 gramos. Entonces, 10 gramos sería el sistema en total. Debo averiguar ahora cuántos gramos de cada componente habrá en cada fase formada. Bien, ya que ocurre a los 50 grados y los 50 grados ¿dónde se encuentran? Dentro de lo que es la curva. Entonces voy a tener las formaciones de dos fases y tengo que averiguar cuánto queda en cada fase de fenol. Primero vamos a marcar qué cantidad de fenol es la que se añadió. Bien, la pasó a porcentaje. Si 6 gramos
con 6 gramos que añado tengo 10 gramos de solución, con 100 gramos de solución obtengo 60%. Entonces, vemos que lo que recién dije del 60% lo marqué en la gráfica que está con una estrella. Ahora, para conocer el porcentaje en peso de las fases presentes en una cierta concentración, nuestro 60% sería cuando se encuentra a 50 grados centígrados en este caso. Entonces, primero nos posicionamos en el 60%, donde está la estrella. De acá vamos a calcular los segmentos aproximados. ¿Entre quiénes? Entre sería el punto de la estrella y cada dato ya conocido. Para eso que vamos a aplicar la regla de la palanca. La regla de la palanca era a partir de calcular distancias, segmentos, bien, las longitudes de cada segmento, y de eso que sea proporcional a tal dato. En el primer segmento veamos que se marca desde 60 a 11. ¿El 11 qué era? Ese 11% era la proporción de fenol en la fase rica en agua. Y al hacer la diferencia, obtengo una proporción del valor rica en fenol, de la masa rica en fenol. Luego, para el segundo segmento, tomamos la proporción de fenol en la fase rica en fenol. Y lo que se va a obtener es el segmento de 2,5, que eso va a ser proporcional a la masa rica en agua. Para el tercer segmento, ahora si tomamos los puntos extremos, que sería el 11% y el 62,5%, voy a obtener una longitud que es proporcional a la masa del sistema total, que es igual a 51,5. Y observen cómo fui completando también con el vasito, que esos segmentos van a ser proporcionales a lo que va pasando en las fases de componente, imaginando que todo mi sistema está en un vasito de precipitado. Una vez obtenidas las longitudes de los segmentos, lo que voy a hacer ahora es relacionarlos con la masa del sistema. ¿Bien? Habíamos obtenido una longitud del segmento que era el de 49, que correspondía a la fase rica en fenol, que anteriormente la habíamos llamado fase 2, y habíamos obtenido también una longitud de segmento de 2,5, que corresponde a la masa de la fase rica en agua. Entonces ahora vamos a relacionar esos datos con la masa del sistema y lo que voy a ir obteniendo es la masa de cada fase, es decir, el total de la fase 1 y el total de la fase 2, para después conocer cuánto de cada componente hay. Entonces, la primera parte. Si 51,5 era la longitud del segmento de la masa del sistema total, ¿cuánto era la masa del sistema total? 10 gramos. ¿Bien? Entonces, 49 por regla de 3 me da 9,52 gramos de qué? De la fase a la cual es rica en fenol, que antes la habíamos llamado fase 2. Lo mismo hago con el otro segmento que era más pequeño, el de 2,5, y me da 0,48 gramos de la fase rica en agua. Entonces, ahora que sé la masa de cada fase, que ese sería el total de cada una de ellas, debo averiguar cuánto de fenol y cuánto de agua hay en cada una de esas fases. Para eso, lo que vamos a hacer es el cálculo de los gramos de fenol en cada una de las fases. ¿Bien? Voy relacionando también con datos que tenía al principio. Tenía yo antes 100 gramos de solución, había 62,5 gramos de fenol, que era la fase rica en fenol. Entonces, con 9,52 gramos de solución, lo que obtengo es 5,95 gramos de fenol. Lo mismo hago con la otra fase, en la que había 11 gramos de fenol. Lo que voy a obtener es 0,053 gramos de fenol. Entonces, ahora por diferencia, podemos obtener la cantidad de agua. Y nos queda como queda en esta tablita. Bien, entonces me va a quedar la fase 1 con tantos gramos de agua y tanto de fenol y la fase 2. Para poder comprobar si está bien hecho el problema, la suma de todos los componentes y de las dos fases le debe dar 10 gramos. Y esta sería la resolución para este problema.